de antibiótico-terapia, farmacocinética y farmacodinámica, y hablando un poco sobre la resistencia antibiótica, ¿no? Empezando con la definición de estos términos que ustedes ya los conocen desde farmacología, en cuanto a todo lo que el organismo, propiamente en la consideración hacia el fármaco, esto es propiamente lo que es farmacocinética. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí estoy grabando la clase por si acaso ya. Ok, entonces, de la farmacocinética es todo lo que ustedes conocen muy bien en cuanto a la absorción, el metabolismo, la distribución, la eliminación del fármaco. Y la farmacodinámica más bien será todos aquellos procesos procedentes desde el fármaco hacia el organismo, ¿no? Y ahí tendremos que mencionar algunas cosas que sí es importante recalcar, por ejemplo, en cuanto a si un antibiótico es clasificado como concentración o como tiempo dependiente. Ok, miren, acá tenemos un pequeño recuerdo de la farmacología básica. Esto ya vamos a mencionarlo muy rápidamente. En cuanto a los antibióticos, acá muy bien recuerdan ustedes aquellos que afectan la pared bacteriana. Recuerden de que para una bacteria, cuando se le ofrece un antibiótico que vulnera su pared bacteriana, normalmente es clasificado como bactericida, ¿no? Puesto de que la lisis osmótica consecuente a la degradación de su pared normalmente destruye por completo a la bacteria. Y por esa razón es de que como filogenéticamente una bacteria ha podido lograr la síntesis justamente de su pared con el glucopéptido, de su polipéptido, y para esto justamente tenemos un tipo de antibiótico como la vancomicina que justamente trata sobre sobre ese tipo de pared bacteriana, ¿no? O en el caso de los gram negativos, que tienen doble membrana, que también constituiría un mecanismo que trata de frenar un poco la destrucción de su pared, ¿ok? Muy bien, acá tenemos inhibidores de la DNA girasa, ahí tenemos la quinolona, tenemos los inhibidores de la RNA polimerasa como la rifampicina, y los inhibidores de la síntesis proteica, miren, ahí tenemos la eritromicina, los macrólidos, el cloranfenicol, la clindamicina, grupo de lincosamidas como la lincomicina, afectan las unidades 50S, y de las 30S tenemos pues la tetraciclina y los aminoglucósidos, ¿cierto? Por acá tenemos inhibidores de la síntesis de proteína que normalmente se utilizan para aplicación tópica como la homopirosina, y por acá algunos que vulneran la membrana citoplasmática como las polimixinas, que también al final forman poros como la colistina, ¿no? Que es un medicamento que normalmente lo dejamos para utilizar como tercera, cuarta opción frente a la resistencia antibiótica. Y por acá también los que vulneran el metabolismo del ácido fólico, miren acá el trimmetoprim, que tiene una sensibilidad sobre la dihidrofolato reductasa, que al degradarse por la hidrofolato reductasa tetrahidrofolato, normalmente esto es vulnerado con el trimmetoprim, ¿ya? Que tiene 50.000 veces más sensibilidad en una bacteria frente a una célula eucariota humana. Y la sulfa más bien que vulnera la degradación desde el ácido paraminobenzoico, ¿ok? Hacia el dihidrofolato. O bien, acá nos faltaría agregar propiamente ¿qué antibióticos? Nos falta, por ejemplo, agregar de los grupos de los nitroimidazoles el metronidazol o el tinidazol, que propiamente su diana es la nitrato reductasa, que afecta la síntesis de ácidos nucleicos, ¿ya? Es un anaerobicida por excelencia, muy importante el metronidazol. Nos faltaría también hablar sobre las estreptograninas. Nos faltaría también acá mencionar el inesolit, ¿cierto? También no está considerado acá, ¿ok? Que también vulnera la síntesis proteica, pero en la subunidad 70S. Algunas otras consideraciones, miren, por ejemplo, el cloranfenicol, que cada vez se utiliza poco, es muy reducido y selecto su indicación, o las tetraciclinas normalmente han sido considerados siempre como antibióticos de amplio espectro, ¿no? O sea que puede una acción bactericida, normalmente contra diferentes gram negativos, gram positivos. Ojo que normalmente los medicamentos que afectan la síntesis proteica se consideran como bacteriostáticos, excepto los aminoglucósidos. Y luego vendrían ya los de espectro intermedio, ¿no? Donde también tenemos ahí a los macrólidos, por ejemplo, y finalmente un ejemplo de
de lo que sería un espectro reducido serían justamente los glucopéptidos, ¿ya? Que normalmente, justamente ahí tenemos a la vancomicina. ¿Ok? Entonces, miren, ahí tenemos un repaso propiamente de la antibiótico-terapia, que ya ustedes saben esto de farmacología, ¿no? Y las indicaciones genéricas sobre las infecciones frecuentes, también se supone que yo debo de reconocer el agente etiológico, ¿no? Por ejemplo, en la sinusitis, pienso en neumococo, pienso en hemófilos influenza, si es crónica en anaerobios, y de ahí que protocolizo qué tipo de antibióticos voy a utilizar. Otitis media, que lo ve en pediatría, neumococo, hemófilos influenza. Para la faringitis, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, accesos anaerobios, bronquitis crónica y neumococo y hemófilos influenza. Neumonía extrahospitalaria, tenemos neumococo y micoplasma. En la celulitis también tenemos estreptococo, el estafilococo. En las infecciones urinarias, Escherichia coli, y en sinusitis crónica, anaerobio, ¿no? Ya en cuanto a infecciones urinarias, tenemos la uretritis, la clamidia, gonococo, bioplasma, igual que en el EPI. En la vaginitis, ahí vamos a agregar a la Yarnarella, la tricomona, cándida, y en las enfermedades diarreicas, pues la salmonella, el campylobacter, ¿no? Entonces, se supone que esto es muy, muy básico, ¿no? Así que nosotros cada vez que escuchamos alguna de estas posibles infecciones, yo les preguntaré celulitis, yo ya sabré, lógicamente, por qué pienso en, o por qué está protocolizado empíricamente utilizar ese grupo de antibióticos, ¿cierto? Porque se utiliza, básicamente, siempre tiene que redundar en el agente etiológico, ¿no? O sea, en el estreptococo, o en este caso en el estafilococo aureus. Algunos de los antibióticos, estábamos diciendo que, por ejemplo, cada vez se utilizan menos en el siglo XXI, pero todavía sí que se utilizan desde el siglo pasado, como la penicilina, que todavía tienen estas indicaciones. Miren, en el caso de diagnóstico de erisipela por estreptococo, sí que utilizamos penicilina, está indicado. En la sífilis también, en la neumonía comunitaria también se podría utilizar, aunque es verdad que esto cada vez ha sido desplazado por las cefalosporinas eftrazonas, en la que se describe una muy baja capacidad de resistencia, ¿ok? Antibiótica. Pero digamos de que no es de que hayan sido descartadas ya el uso de estos antibióticos, ¿no? O sea, si un paciente tiene neumonía comunitaria y disponemos de esto y no de otro medicamento, lo podemos utilizar. El cloranfenicol sigue en pie cuando queremos hablar de manejo de bartonelosis, y las sulfas también siguen en pie si estamos frente a una neumocitis en caso de neumocitis por Girovesi, en la isosporidiasis, toxoplasmosis, y en este primo de la pseudomona, que es la estenotrophomonas maltófila, ¿no? Que también se ve en el ambiente intrahospitalario, en los pacientes que tienen sepsis, etc., ¿no? Es importante que nosotros tratemos precozmente a un paciente con antibióticos si es que tenemos diagnóstico o sospecha de sepsis, puesto de que si hay un retardo para el inicio y aplicación de los antibióticos, miren que esto ya afecta en la reducción de la sobrevida de ese paciente. Paciente que tiene sepsis, obviamente su tratamiento primario es el antibiótico. Muy bien. Hay algunas características importantes en cuanto a los antibióticos. Miren, algunos son hidrofílicos, o sea, más se van a encontrar a nivel plasmático en el extracelular, como los aminoglucósidos, los betalactámicos. No se olviden que dentro de esto están los carbapenem, las cefalosporinas y la penicilina. Y tenemos los glucopéptidos, hemos dicho ahí a la vancomicina, los lipopéptidos. Y fíjense, como son antibióticos hidrofílicos, estos están limitados hacia su distribución extracelular, ¿ok? Por otro lado, hay que considerar lo que es el volumen de distribución, que es la cantidad de una droga en relación a la concentración que tiene en sangre en el plasma, de tal forma que si esta es una relación, o sea, numerador y denominador. Si en el denominador tenemos concentración de sangre, y si la concentración de sangre está reducida, obviamente esta relación es positiva, es mayor, ¿ok? Y en efecto, esta relación positiva o incrementado mayor, o sea, un mayor volumen de distribución, lo tendremos cuando tenemos menos concentración plasmática. Acá, por ejemplo,
un mayor volumen de distribución se asociará a tener una menor concentración plasmática o menor presencia del antibiótico en el extracelular. ¿Ok? Entonces, o en qué caso tendremos un volumen de distribución bajo, cuando más bien se encuentra más en el extracelular. Por ejemplo, si tiene una gran unión a las proteínas a la albúmina, se encontrará entonces más en el extracelular y por lo tanto decimos que el volumen de distribución es menor y ya definí qué cosa es volumen de distribución. Entonces, esta es una característica, volumen de distribución, a esto le sumamos la concentración que vamos a tener del antibiótico. Y por otro lado, acá tenemos la capacidad de depuración renal. ¿Okay? Si nosotros tenemos insuficiencia renal, entonces ya no se depura adecuadamente el antibiótico y por eso lo encontraríamos acá, ¿no? La concentración del antibiótico sería alta, o sea, habría más en plasma y por eso decimos que el volumen de distribución sería menor. O si tenemos una mayor depuración, se va a eliminar más, entonces vamos a tener menor cantidad del antibiótico, ¿cierto? Si hubiera, digamos, hablando teóricamente, si hubiera una hiperfiltración, normalmente los pacientes están o entre lo normal o el defecto, y el volumen de distribución también estaría alto, ¿no? Nuevamente, si es que tengo menor concentración en el extracelular. ¿Qué pasa en la sepsis? En los pacientes que tienen sepsis cursan con hipoluminemia y esto favorece el incremento de volumen de distribución, ¿no? Obviamente porque ya no va a haber proteína en el plasma con la que se vincula el antibiótico y por lo tanto habrá menor concentración del mismo en el extracelular. Y por lo tanto, entonces eso va a favorecer su penetración tisular. Pero al favorecer la penetración tisular, expone menos al mismo tiempo de la concentración del antibiótico en sangre. Por eso es que en la sepsis necesitamos ajustar la dosis de tal forma que debemos de incrementar la dosis de carga o tenemos que modificar la dosis de mantenimiento en cuanto al intervalo de administración. Entonces, en un paciente que tiene sepsis hay cambios propiamente que interfieren con la farmacocinética del antibiótico y ya expliqué uno de ellos. ¿Ok? Muy bien. Yo tengo que optimizar la terapia antibiótica en un paciente con sepsis. Optimizar, por ejemplo, miren, es optimizar la ciprofloxacina, ¿no? Que normalmente ya ustedes verán que la dosis convencional estándar en un paciente hospitalizado es, acá está fluoroquinolona, es de 200 miligramos cada 12 horas, ¿no? Pero en un paciente que tiene sepsis, yo tranquilamente lo puedo optimizar hasta 400 miligramos cada 8 horas, ¿no? Como dicen las guías de las clínicas americanas de infectología. Entonces yo puedo hacer eso. ¿Y en qué me baso? Me baso porque además este antibiótico los puedo clasificar, ahí habla de la farmacodinámica que les decía al comienzo, en cuanto a si es concentración dependiente, o sea, la concentración pico máximo acá es mayor en relación a la concentración inhibitoria mínima, o si es tiempo dependiente, cuando más bien el tiempo de administración de un antibiótico se encuentra por encima de su concentración inhibitoria mínima. Entonces, ¿qué antibióticos, por ejemplo, son concentración dependiente? ¿Cuáles son? Bueno, la fluoroquinolona es concentración dependiente, pero ojo que también tiene una acción de tiempo dependiente, por eso la puedo encontrar en ambos grupos, y por eso incrementaré la dosis, les decía en el ejemplo, de 200 a 400, y ya no solo cada 12 horas, sino cada 8 horas, o sea, estoy optimizando las dos variables, concentración y tiempo dependiente. Por ejemplo, tanto solo tiempo dependiente, ahí tengo las penicilinas, las cefalosporinas, o sea, ¿eso qué significa? Que yo de preferencia debo de administrarlos a estos antibióticos una vez tengo que administrarlo con mayor intervalo de dosis, o sea, administrarlo cada 8, cada 6, cada 12 horas, ¿no? Y así debo de administrar las cefalosporinas. Excepto la ceftriaxona. La ceftriaxona es una excepción a la regla de la disposición tiempo dependiente de un antibiótico en la que se administra de preferencia cada 24 horas, pero eso es una excepción puesto que la ceftriaxona tiene una gran unión a la albúmina, a las proteínas. Entonces por eso es que se puede justificar su administración de una vez al día. El resto, carbapenem, meropenem y penem, tengo que administrar de forma fraccionada. ¿Ok?
Y de los que son concentración dependiente, aminoglucósidos, o sea, una vez al día, ¿no? La gentamicina, amicacina, debe administrarlo una vez al día. Ok. Hablemos ahora un poquito sobre la resistencia antibiótica. Miren, la adquisición de estos genes de resistencia se basa principalmente en estos tres mecanismos. Uno es por la asimilación de los genes de las bacterias muertas, eso es transformación. El otro es por los bacteriófagos, que es la transducción. Y este de acá, que es el principal mecanismo, que es la conjugación para adquirir resistencia antibiótica, que es la transferencia horizontal a través de los pilis. Entonces, la manifestación de esos genes de resistencia va a estar caracterizada de diferentes tipos. Uno es por la modificación de la diana del antibiótico. ¿Ya? Acá tenemos el ejemplo clásico de las betalactamasas, o sea, es una inhibición enzimática de un antibiótico que es un betalactámico. Y que muy bien podríamos estar hablando del grupo de las cefaloporinas, etcétera. Tenemos acá la modificación esta es modificación del antibiótico, es lo que les he querido decir de la inhibición enzimática de las betalactamasas. En cambio acá, modificación de la diana del antibiótico es cuando ya se modifica propiamente la diana como la DNA girasa, que normalmente actúa ahí la ciprofloxacina, la fluoroquinolonas. O también puede ser la inhibición de las ribosas, donde actúa normalmente la claritromicina en el Helicobacter pylori, y a eso se debe su resistencia. Entonces, ahí, modificación de la diana del antibiótico, se hace referencia a eso. O codificación de proteínas que bombean el antibiótico fuera de la célula, esto lo hacen las tetraciclinas. O también puede haber una resistencia natural, ¿no? Yo quiero tratar, por ejemplo, a una bacteria gram negativa y le administro vancomicina. Obviamente va a haber resistencia porque es incompatible, no cubre. Y por lo tanto, se habla de ahí de resistencia natural, ¿no? O le quiero dar colitina para el tratamiento de Staphylococcus aureus, un gran positivo, igual voy a hablar de resistencia natural. Muy bien, hay una característica que se habla sobre la resistencia antibiótica en cuanto a su génesis. Desde el punto de vista filogenético se habla de lo que es el resistoma, puesto que fíjense, la mayoría de antibióticos que se utilizan en medicina derivan justamente de este grupo de microorganismos, del género Streptomyces, ¿ok? Y este género Streptomyces, justamente donde ahí pertenecen los actinomicetos, que también es un tipo de bacterias, y se asume entonces de que si estas bacterias al mismo tiempo están relacionadas con la síntesis de estos antibióticos, se supone entonces que ellas tienen que tener los genes ya codificados para protegerlos contra ellos mismos, contra el efecto de estos antibióticos. Entonces ya estaría codificado en el actinomyces los genes de resistencia de antibióticos. Y esto de acá, este resistoma, estos actinomyces normalmente se encuentran en el suelo, por eso se habla de resistoma edáfico, o sea, de la tierra, del suelo. Y por lo tanto, nosotros lo único que estaríamos haciendo es despertar esos genes de resistencia frente a la selección positiva cuando normalmente un paciente es expuesto crónicamente al mismo antibiótico o a un determinado tipo de antibiótico, como por ejemplo en el hospital, ¿no? Entonces, no se hablaría tanto de una adquisición de una resistencia, sino que esto ya habría sido codificado previamente genéticamente. Para eso está esta teoría de del resistoma edáfico, lo cual tiene mucho de coherente y lógico. Algunos factores de riesgo en cuanto a resistencia en el caso de la neumonía, por dar un ejemplo, la hospitalización actual en cuanto al uso de antibiótico-terapia y la exposición de los gérmenes drogoresistentes del hospital, si es que ha habido exposición a antibiótico en los 90 días previos o si el paciente tiene exposición a terapia inmunosupresora. En el caso de la resistencia para los betalactámicos, bueno, hay que recordar primero que el modo de acción que tienen los betalactámicos, ¿no? En cuanto a la inhibición de la síntesis de pared bacteriana, que vuelvo a decir que eso de por sí representa ya un efecto bactericida, ¿no? Aunque, ojo, que la vancomicina normalmente se le considera
bacteriostático, aunque frente al enterococo sí que puede tener una acción bactericida. Entonces, miren, hay varios pasos en cuanto a la formación de la pared bacteriana. Y primero está la formación del precursor, donde actúa ahí la fosfomicina, el transporte del precursor a través de la membrana, ahí actúa justamente el glucopéptido en el transporte, luego se forma el polímero y finalmente hay el proceso de transpeptidación. Entonces, cuando hablamos ya de las betalactamasas, que vulnera propiamente a los betalactámicos, hay dos tipos, el BLEA y el BLE. El BLEA, miren, betalactamasas de espectro ampliado, entonces la resistencia antibiótica aplica a diferentes tipos de antibióticos. En cambio, el BLE es de espectro extendido y normalmente compromete el espectro de las cefalosporinas. Por eso cuando yo veo a un paciente que tiene identificación de resistencia BLE, yo debo de asumir que esto se extiende a las cefalosporinas en general. ¿Okay? Ahí tienen la clasificación del grupo BLE de las betalactamasas y fíjense que también acá pertenece un tipo de genes de resistencia muy conocido que es el AMC, que también es un productor de algún tipo de betalactamasa. Este tipo de resistencia AMC, miren, está codificado cromosómicamente por algún tipo o por un perfil bacteriano, ya de ahí su nombre, ¿no? De AMC, por la aeromona, la morganela, la providencia, la pseudomonas aeruginosa, el citrobacter, la serratia, la cinetobacter. Entonces, si es que yo encuentro alguna de estas bacterias en un paciente hospitalizado, yo podría predecir de que podría tener codificado cromosómicamente este gen de resistencia AMC, ¿ok? Y cuando yo tengo una resistencia de betalactamasas, que ya vuelvo a decir, ¿yo qué podría utilizar, no? Si normalmente esto ya tiene una resistencia a los betalactámicos. Lo que yo puedo utilizar es esto, los carbapenemes, ¿no? El meropenem, el imipenem, el ertapenem, yo lo puedo utilizar en este caso. Y también lo puedo utilizar el cefepime. Entonces, la cefalosporina, que estaría aquí indicada, sería esta de cuarta generación, cefepime, o los carbapenems, puesto que ambos no son hidrolizados por esta betalactamasa codificada AMC. ¿Ok? Hay otros tipos también de betalactamasas que incluyen también, infortunadamente, hasta el compromiso del betalactámico carbapenem y por lo tanto podrían producir carbapenemasas, lo cual obviamente ya de por sí induce una mayor virulencia, mal pronóstico en un paciente infectado, ¿no? Se ha hecho conocido, por ejemplo, la resistencia de esta, mediada por esta enzima, que es una que produce una carbapenemasa que está en la Klebsiella, que es la KPC, y que, bueno, normalmente, como les digo, se asocia a una mayor virulencia en cuanto a la resistencia antibiótica. En el caso, ya hablando un poco de dos gérmenes, en el caso de la pseudomonas, miren, los factores de riesgo son las hospitalizaciones, si es que ha sido tratado previamente con antibióticos, si el paciente tiene bronquiectasias. Y la pseudomonas tiene un perfil que puede tener varios tipos de resistencia, ¿no? Puede estar codificando el AMC o puede llegar incluso a producir el KPC. Entonces, lamentablemente, podemos tener ese discurrir, ¿no? Y normalmente, ojo, que esto lo veremos si es que el paciente tiene un perfil, ¿no? Hospitalizaciones previas, antibiótico-terapia previa, bronquiectasias. En el caso del estafilococo aureus, miren rápidamente cómo se alcanzó la resistencia, de ahí de que más a veces que pensar de que fue una adquisición de resistencia, más nos inclinamos a pensar en la teoría esta del resistoma edáfico en la que se ha despertado el gen. Después del uso de la meticilina, que es una penicilina semisintética, igual que la oxacilina, ya se describía resistencia al estafilococo aureus, ¿no? Y por eso es que en los casos de meticilino resistencia tenemos que utilizar la vancomicina, ¿ok? Este glucopéptido. Tiene menor efecto bactericida, como lo he dicho. Y en algunos casos de infección por estafilococo aureus, por neumonía necrotizante, por ejemplo, que tiene una gran virulencia, obviamente, este estafilococo aureus meticilino resistente, se reconoce que se produce esta toxina, que es una exotoxina que es la pentovalentin leucocidina.
Entonces, en esos casos, incluso se sugiere que además de la vancomicina, agreguemos la clindamicina, puesto que bloquea la producción de esta toxina. Ok, entonces miren algunas consideraciones en cuanto a los antibióticos. Ok, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Bueno, ahí parece que... Ok, estaba diciendo que la vancomicina tiene una pobre penetración a nivel pulmonar y por eso es de que, en cambio, la linezolid, por ejemplo, que es una oxazolidinona, sí que la tendrá una penetración mejor que la vancomicina. Tiene una gran unión a las proteínas de la vancomicina y la nefrotoxicidad por eso es infrecuente, a pesar de que por una razón no justificada a veces surge demasiada preocupación cuando esto en realidad es infrecuente. ¿Okay? Solid, miren, el efecto de acción es para los gran positivos, no se olviden. Estamos hablando, ¿cuándo lo utilizamos? Cuando el paciente tiene resistencia a la vancomicina o tiene un efecto adverso medicamentoso reportado a la misma. En el caso del enterococo, vancomicina igual. No hay resistencia cruzada por si acaso y por esa razón, obviamente, si es que hay resistencia al glucopec, la solidinona. El caso de la tigecyclina, que tampoco no la habíamos mencionado, fíjense que cubre A positivos, cubre aerobios y cubre anaerobios. ¿Ya? Así que esto, ¿no? Gran positivo, el estafilococo también resistente a la vancomicina, igual que el enterococo. Tiene buena penetración en la vegetación, por eso que una endocarditis la puedo utilizar junto con la gentamicina y no cubre pseudomonas aeruginosa. ¿Ok? Pregunta de examen. Macrólidos, miren, penetra en el pulmón, próstata, oído medio, penetra también en el intracelular, posee resistencia cruzada con clindamicina y estreptograninas. Así que si yo me reportan resistencia a la eritromicina, yo no debo de indicar ni clindamicina ni estreptograninas en el paciente. O sea, el quimiopristine y la dalfopristina, que son estreptograninas, no las debo de indicar. Bueno, hay un problema ahorita con el archivo.
Muy bien. Entonces, algunas interpretaciones de lo que hemos venido explicando sobre los betalactamasas tipo BLE, por ejemplo, o el grupo AMC, o como están viendo ahí en el caso de resistencia natural, ¿no? Naturalmente, si tenemos un gran positivo, el astronal que cubre gran negativos aerobios o la colistina, naturalmente no va a tener ningún tipo de sensibilidad. Igual, en el estafilococo aureus meticilino resistente, en el que ya se sabe que yo solo debo de administrar glucopectio, yo no puedo esperar de que haya una sensibilidad a los betalactámicos, ¿no? Entonces, es una resistencia lógica, natural. Lo que les decía, miren acá, si es que el paciente tiene resistencia a este macrólido, la eritromicina, yo puedo inferir resistencia cruzada al grupo de la clindamicina, o en el grupo de las estreptograninas, ¿no? Puesto que existe este gen MLSB que es constitutivo frente a la resistencia reportada con eritromicina o clindamicina, ¿ok? Él es de lincosamidas, ese es justamente de las estreptograninas. En este caso, hablemos un poco de los enterococos. Miren, tenemos el enterococcus tanto el faecalis y el enterococcus faecium, ¿no? Entonces, si es que yo tengo reporte de la sensibilidad a ampicilina, esto es propio del Enterococcus faecalis. En cambio, si no tengo ese reporte de sensibilidad solo a vancomicina, entonces estaré hablando ahí del Enterococcus faecium. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso del Enterococcus faecalis, ustedes están viendo ahí que está reportado inicialmente la sensibilidad a ampicilina. Y si ya estoy reportando aquí la resistencia a ampicilina y la sensibilidad a vancomicina, entonces estoy frente a un Enterococcus faecium, ¿no? Y si tengo un enterococo en el que tengo resistencia de ambas, lo cual es obviamente inusual, ya tendré que pasar, por ejemplo, el grupo de las estreptograninas, como estoy aquí señalando, el grupo de la quinupristina y la dalfopristina. ¿Ok? Muy bien. En este caso, hablando del antibiograma de un paciente que tiene betalactamasa del tipo BLE, por ejemplo, ahí lo que tenemos es resistencia antibiótica en el espectro de las cefalosporinas, ¿no? Por eso estamos viendo acá resistencia a cefalosporinas de segunda, tercera generación, cefotaxime, ceftriaxona, y también en el grupo de cuarta generación de cefepime. Ojo, acá no estamos hablando de una resistencia AMC, sino grupo BLE. Y en el caso de que un paciente tenga reportado esto, mal haría yo si estuviera indicando una cefalosporina, puesto que la cefalosporina junto con el astronal son los antibióticos que más inducen propiamente la producción de esta resistencia BLE. Y la indicación básicamente va a recaer en el grupo de los carbapenemes, en el caso del imipenem o en el caso del meropenem. También puedo utilizar, se ha descrito últimamente el piperazolina tazobactam para este tipo de pacientes y que también podría ser una posibilidad de manejo. Normalmente este grupo B, BLE, se puede expresar en las enterobacterias patógenas, Escherichia coli, etc. ¿Ok? Entonces miren, bueno, si había resistencia en el caso de los enterococos a la ampicilina, yo infiero microbiológicamente que estoy frente a un Enterococcus faecium. En el caso de las enterobacterias, Klebsiella, Proteus, etc., tengo resistencia a cefalosporinas de tercera. Yo debo de evitar el resto de cefalosporinas porque puedo inducir que es productor de betalactamasas BLE, por ejemplo. Y en este caso, de una pseudomonas aeruginosa, miren, la pseudomonas aeruginosa es un agente microbiano que ya hemos dicho que normalmente está asociado a la familia productora cromosómicamente del gen de resistencia AMC. Y miren, fíjense que tiene sensibilidad tanto al cefepime como también tiene al grupo de los carbapenemes, y por eso es de que se sugiere utilizar alguno de estos antibióticos, ¿no? En esta era en la que yo tengo que racionalizar y restringir el uso de los carbapenemes, debería estar eligiendo justamente cefepime. Ok, muy bien. Eso sería entonces la clase de antibioticoterapia. ¿Tienen alguna pregunta?
Ok, lo vamos a dejar ahí entonces.